A lo largo de estos días de confinamiento, pues hemos tenido tiempo para pensar y organizando un poco o reorganizando las emociones que he ido teniendo a lo largo de esta semana, me he dado cuenta de que hemos pasado puntualmente por cada una de las etapas del duelo clásico. Primero pasamos por la negación, pensamos que era un problema que no nos iba a afectar, continuamos con nuestra vida cotidiana a pesar de lo que estaba pasando en otros países, pero de alguna manera yo creo que no teníamos conciencia, pensábamos que era algo que no podía llegarnos. Después llegó la fase de la ira, nos enfadamos con el mundo, con el gobierno, con la mala información, con la desinformación, con la falta de previsión, con la falta de medios. Después nos llegó la depresión, el desánimo, la tristeza, la falta de ilusión, incluso en algunas ocasiones las ganas de llorar. En cuarto lugar llegamos a la negociación y pensamos, bueno, esto entre todos lo vamos a vencer, esto es cuestión de que pasen unas cuantas semanas y enseguida estaremos reanudando nuestra vida cotidiana, pero a veces es complicado negociar con la enfermedad. Y por último está la fase de aceptación. Yo no tengo muy claro si todos estamos en la misma fase, pero yo sí que creo que he llegado a la fase de aceptación. Y la fase de aceptación es la fase más importante, porque en función a cómo la vivamos, pues así iremos elaborando nuestro futuro próximo. Así que, bueno, pues he pensado hablar un poco sobre la aceptación. ¿Sobre la aceptación a qué? Pues sobre la aceptación al cambio, al miedo, a la enfermedad, a un nuevo estilo de vida, a los noes, la aceptación a un futuro incierto. Aunque bueno, la realidad es que el futuro siempre ha sido incierto, pero de alguna manera pues ahora lo vivimos más incierto quizá que antes. Y para hablar de la aceptación, pues voy a hablar de tres temas. Voy a hablar de la aceptación y de la resignación, de las fases del cambio y voy a hablar también del miedo. La aceptación y la resignación son dos conceptos absolutamente diferentes, pero que en algunas ocasiones confundimos y que creemos que son iguales. La resignación tiene una connotación negativa. Cuando nos resignamos, estamos aceptando que tenemos un problema, pero tiramos la toalla. Pensamos que no somos capaces de solucionarlo. De manera que la resignación pues supone inactividad, supone inmovilidad y al final lo que supone es que el problema nos va a vencer porque no nos sentimos capacitados para hacer nada para superarlo. Mientras que la aceptación es absolutamente todo lo contrario. En la aceptación, pues nos damos cuenta de que tenemos un problema y queramos o no, nos enfrentamos a ese problema. Y vamos a buscar los medios y las soluciones para intentar volver a tener el bienestar que teníamos antes de que surgiera ese problema. Vamos a intentar recuperar nuestro bienestar y el bienestar de nuestro entorno. De manera que cuando hablamos de aceptación hablamos de una connotación positiva, hablamos de actividad y hablamos de movilidad. Y al final la aceptación es lo que ha llevado al ser humano a evolucionar y lo que ha hecho que el ser humano llegue hasta el día de hoy, porque gracias a la aceptación y a las ganas de buscar soluciones, pues el hombre ha ido avanzando. Después voy a hablar de las fases del cambio. Igual que hay fases en el duelo, pues también hay fases cuando nos vamos a enfrentar a un cambio. Y para hablar de las fases del cambio, pues voy a hablar basándome en una ponencia que escuché hace tiempo de Pilar Jericó y que me encantó. Y ella hablaba de 6 fases. Hablaba de una primera fase que llamaba la llamada a la aventura y según la medicina tradicional china, pues habría 2 llamadas. Estaría la llamada del cielo, que es cuando somos nosotros los que vamos a proponer ese cambio. Nosotros queremos cambiar algo. Y después está la llamada del trueno, que es cuando nos enfrentamos a un cambio inesperado y desconcertante y que por lo tanto es justamente
el momento en el que nos encontramos ahora, en la llamada del trueno. Cuando nos enfrentamos a la llamada del trueno, pues la primera fase, o más bien sería la segunda, puesto que la primera sería la llamada, la segunda fase sería la negación, de la que ya hemos hablado. La tercera fase sería el miedo, de la que hablaremos ahora un poquito después. La cuarta fase se llama la travesía del desierto. Es una fase de reflexión, una fase en la que muchas veces toca desaprender todo lo que hemos aprendido, o al menos parte de lo que hemos aprendido, para poder aprender nuevos conceptos. Y es una fase en la que vamos a perder cosas, pero vamos a perder cosas para ganar otras cosas nuevas. Después llega la fase de la realidad y del cambio de hábitos. Después de ese periodo de reflexión que hemos tenido durante la travesía del desierto, vamos a aceptar que hay un cambio, y entonces vamos a centrar todas nuestras energías en buscar nuevos hábitos. ¿Nuevos hábitos para qué? Nuevos hábitos para enfrentarnos a las necesidades que tiene nuestra nueva realidad. Y la sexta y última fase sería el fin de la aventura, y en esta fase pues ya no lo vivimos como un cambio, lo vivimos como nuestra realidad cotidiana. Y bueno, en tercer lugar, pues quiero hablar del miedo. El miedo es una de las emociones más importantes en el ser humano. De hecho, es la emoción que nos ha permitido sobrevivir a la especie humana a lo largo de todas las generaciones. El miedo realmente es un aliado, porque el miedo nos va a mantener alerta frente al peligro, nos va a hacer más prudentes, más precavidos, nos va a hacer más observadores, va a reforzar nuestra atención y, en definitiva, el miedo nos va a proteger. Pero como decía mi padre, la virtud está en el medio, y ese amigo, que sería el miedo, se puede convertir en nuestro peor enemigo si no somos capaces de controlarlo. Y hay una frase de Mario Alonso Puig que dice que si nos quedamos anclados en el miedo, perderemos la capacidad de crecer y de evolucionar. Así que el miedo, cuando no somos capaces de controlarlo, pasa igual que con la resignación. Nos va a paralizar, nos va a inmovilizar, y eso es lo que tenemos que evitar. Porque realmente en este momento, en el momento de la aceptación, debemos de tener actividad. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que volver a nuestras vidas. Hay que retomar nuestros trabajos, hay que retomar nuestras familias, hay que retomar nuestras rutinas. El problema es que no se pueden retomar tal y como las conocíamos. Tendremos que crear nuevos hábitos, nos tendremos que adaptar a las nuevas circunstancias, pero no nos podemos mantener inmóviles. De manera que, bueno, pues tendremos que volver a trabajar, quizá no al mismo ritmo, quizás a un ritmo más lento, con más medios de seguridad, con más test que identifiquen qué población es de más riesgo y qué población es de menos riesgo. Nos tendremos a lo mejor que acostumbrar a ir a trabajar pues con mascarillas, a ir a ver a nuestros familiares con mascarilla. Nos tendremos que acostumbrar pues a no dar besos, abrazos o la mano, pero eso no quitará que nos podamos sentar enfrente de una persona y tener una conversación con ella, y a lo mejor eso es incluso más fructífero que un abrazo en un momento dado. Tendremos que reactivar nuestras vidas, y nuestros pacientes tendrán que reactivar sus tratamientos, y de alguna manera tendremos que seguir avanzando. Tenemos que aceptar que hay un cambio, tenemos que aceptar que hay un problema, tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero eso no nos puede paralizar. Así que por favor os animo a todos a avanzar con las medidas de seguridad, con ese miedo que nos haga ser prudentes, pero que no nos paralice. Un beso grande.